que tengo la mejor respuesta para ustedes en cuanto a cómo hacer o cómo preparar un devocional. Yo también estoy aprendiendo, porque siempre es bueno para nosotros tener esa predisposición de aprender. Así que con esta intervención no es darte la guía definitiva para poder saber hacer un devocional, pero creo que no lo hay en realidad, ¿cierto? No hay una guía definitiva de cómo poder hacer un devocional. Ahora, no sé ustedes, pero en mi búsqueda diaria de años de cristiano, he escuchado varias versiones, varias ideas, varios comentarios, muchas sugerencias de personas muy cristianas, muy bien intencionadas de cómo poder hacer un devocional. No sé ustedes, pero siempre me ha pasado a mí. Y algunos me decían, bueno, tienes que levantarte muy temprano por la mañana, tienes que pasar tiempo y tiempo en la oración, tienes que pasar tiempo leyendo la Biblia, y si no lo haces, pues estás pecando. O sea, todo ese tipo de comentarios he escuchado. No sé si ustedes también los han escuchado. Y eso me hacía sentir que cada vez que, por alguna razón, siendo estudiante de colegio, por alguna razón, si no cumplía el hecho de estar un día en oración o en devocional, sentía que ya estaba fallando, o incluso que ya había pecado, ¿no? Entonces, cuando uno va creciendo debido y aprendiendo un poco con la madurez que viene en los años, uno se da cuenta y en esa búsqueda, ¿no? Uno puede encontrar su lugar, su forma de cómo tener su tiempo devocional con Dios. Así que yo quiero que en esta mañana, incluso si ustedes tienen algunas preguntas, algo que quieren acotar, que funciona para ustedes en su tiempo devocional y que tal vez podríamos los demás escucharlo, usted tranquilo puede levantar la mano y poderlo comentar. Claro que no sea un comentario de media hora, pero sí, si es algo pequeñito que funcione en su vida y que tal vez no quieren dar, que es una herramienta necesaria para nosotros, también puede hacerlo, ¿sí? Pero ¿qué es el devocional? Bueno, el devocional es un tiempo de dedicación íntima y exclusiva para Dios, ¿sí? Eso es básicamente lo que es el devocional. Es un tiempo íntimo y exclusivo para Dios, ¿sí? Ahora, la primera cosa antes de comenzar tu devocional que debemos hacer es orar. Y orar es un buen comienzo, ¿no? Las escrituras las enseñan. Primero, ¿cómo debemos orar? Orar con gratitud en todo tiempo. Encontramos ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Segundo, orar con fe. Y fe de que Él está allí, que Él nos está escuchando. Hebreos 11:6. Tenemos que orar con la convicción de que Él responderá como es mejor. Primera de Juan 5, 14 hasta el 15. Luego tenemos que orar con sinceridad de corazón, derramando todo lo que pueda haber en nuestro interior ante Él. Y tenemos como quinto, orar con la confianza paternal que nos brinda y con reverencia a su santidad. Miren, no podemos comenzar o tener un devocional sin poder tener primero comunicación con Dios. Pero también es que en este tiempo de devocional o en este tiempo de oración, lo que hacemos a Dios es preparar nuestro corazón, ¿verdad? Creo que todos nosotros sabemos, si vamos a una entrevista de trabajo, nos preparamos, ¿verdad? Si vamos al colegio, nos preparamos, tenemos que ver qué tenemos que llevar y que no nos falte nada. Si hicimos la tarea, bueno, eso tiene que ir lo primero que tiene que ir en la mochila. Si estamos en la universidad y tenemos que presentar un proyecto, no tenemos que olvidarnos, le recordamos a nuestros compañeros que no se olviden de ir estudiando por si acaso el profesor o el tutor nos hace una pregunta. Entonces, para nosotros como cristianos, cuando comenzamos un devocional, para tener nuestro tiempo devocional con Dios, es necesario comenzar orando, ¿sí? Orar con esa gratitud, orar con fe, orar con la convicción de que Él nos responde, orar con esa confianza paternal, orar con sinceridad de corazón. O sea, antes de comenzar todo nuestro tiempo, poner nuestro corazón, nuestro sentir delante de Dios en oración. ¿Y sabes qué? En esa búsqueda también de saber cómo orar, algunas veces estaba buscando métodos. Y yo creo que un método que les puedo dar a ustedes, que tal vez puede funcionar, no sé si la mayoría que está aquí trabaja y estudia, pero a veces nosotros sentimos que no oramos porque no tenemos tiempo. Así que creo que esa es una mentira que ya no funciona. Es todo lo contrario, es más una excusa. Pero mira, si tú eres de ese que dice, bueno,
yo no oro porque no tengo tiempo. Mira, si tú tienes en casa un cuaderno que ya tal vez ya no lo utilices, pero tiene hojas allí que no has utilizado, que están en blanco, cógelo, ¿sí? Y si tal vez una libreta muy pequeña, mucho mejor. ¿Sabes qué? Y ahí escribes tus oraciones, ahí escribes tus oraciones, ¿sí? Anda escribiendo tus oraciones, ponle fecha y escribe tus oraciones. ¿Qué le pediste a Dios hoy en oración? Y ¿sabes qué? Tú vas a tener un cuaderno así, vas a ir escribiendo tus oraciones. ¿Y sabes qué es lo mejor de tener un cuaderno y escribir tus oraciones? Es que después, por años, tú vas a regresar y vas a buscar ese cuaderno y vas a leer y te sorprenderás las oraciones que escribiste, ¿sí? Las peticiones que le hiciste a Dios, las promesas que le hiciste a Dios, el compromiso que hiciste con Dios. Eso es lo bueno de tener, porque, bueno, a mi edad ya se nos va olvidando muchas cosas, ¿sí? Cuando uno va creciendo ya uno se va olvidando muchas cosas y a veces uno pide hoy algo y luego mañana sigue, vuelve a pedir. Entonces, yo creo que sí es importante para ustedes tenerlo allí, tenerlo como una opción. Bueno, es verdad que no puedo sentarme, no puedo tener un espacio para poder orar, la intimidad que yo quisiera. Bueno, ¿sabes qué? Llévalo contigo, es tu cuaderno. Y ahí estás en la metrovía, estás en el trole o estás en la universidad cuando hay un tiempo y escribes tus oraciones a Dios, ¿sí? Así que no vas a estar en la universidad con los ojos cerrados y que todo el mundo te quede viendo, sino que estás allí y estás escribiendo todas tus oraciones al Señor. Entonces, sí es bueno cuando comenzamos nuestro tiempo devocional, comenzar orando. Y tener un tiempo de oración nos ayuda, nos conecta con Dios en nuestro caminar diario. Ahora, segundo, meditas en las Escrituras. Y para meditar en las Escrituras como cristianos, debería ya haber ocurrido algo antes. Tener un entendimiento esencial, por lo menos, de lo que es para nosotros, ¿sí? De lo que significa, ¿sí? El Evangelio de Jesucristo. Es al oír y al creer en el Evangelio que somos convertidos en nuevas criaturas. Es al creer en Cristo que tenemos vida nueva. Por eso muchos de nosotros se nos dice evangélicos, se nos dice cristianos, ¿verdad? Pero muchos de nosotros, tristemente, creemos que el Evangelio y Cristo solo están en algunas partes del Nuevo Testamento y que saber que por ahí muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice algo completamente diferente, ¿verdad? Para nosotros, tanto de que somos salvos por medio de su gracia y que somos redimidos por la sangre de Jesús, porque nos limpia de nuestro pecado, ¿verdad? Ahora, aquí cuando hablamos de este punto, ¿verdad? De meditar en las Escrituras, es bueno que nosotros podamos aquí eh, escoger un libro. Si bien es cierto, cuando uno va a la librería cristiana, hay varios libros devocionales, ¿sí? Hay muchos libros. Tal vez incluso en sus manos o en su biblioteca puede reposar uno de ellos. Pero hay libros con buenas interpretaciones y con buenos comentarios de autores cristianos, ¿cierto? Y que Dios ha provisto todo este recurso, todas estas herramientas que nosotros podemos tener a nuestra disposición, ¿sí? Pero debemos entender que nuestro mayor recurso cuando comenzamos nuestro tiempo devocional es las Escrituras, es la palabra de Dios. Y allí podemos encontrar el mayor beneficio espiritual para nuestra vida y nuestro caminar diario. Ahora, si tú eres una persona que, bueno, dice, bueno, recién me convertí al Señor, ya tengo poco tiempo de haberme convertido al Señor, ¿cómo puedo? ¿Por dónde puedo comenzar mi tiempo devocional? Bueno, ¿por qué no comienzas con el Evangelio de Juan? Comienza a leer el libro de Juan, ¿sí? Entonces, yo creo que es un buen lugar por donde comenzar y poderlo ir leyendo poco a poco, ¿sí? Podemos ver a Jesús como el Mesías prometido allí en el libro de Juan, el Dios encarnado, ¿sí? Quien es el dador de vida eterna. Y luego seguir leyendo la primera carta de Juan, que viene siendo una continuación, ¿sí? A su mensaje para aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ahí está una recomendación para aquellos que
tal vez tienen recién poco tiempo y todavía están luchando. Bueno, ¿por dónde comienzo a leer? Bueno, comienza a leer Juan. Ahora, si no eres un recién convertido, pero no has leído la Biblia completamente, léela. Léela entonces de principio a fin. Ahora, de forma secuencial, tanto desde Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí han podido ya tener esa experiencia de leer la Biblia completa? A ver, ¿quién puede poner un pulgar arriba si ha podido leer alguna vez en su vida la Biblia completa? Tenemos a Steffi, que ha leído toda la Biblia completa. Tenemos a Faro de Esperanza, ha leído su Biblia completa. Ahora, si bien es cierto, el leer la Biblia completa ya no nos hace los mejores teólogos de la historia, ¿cierto? No nos hace ni los mejores enseñadores, predicadores o pastores, ¿verdad? Creo que cuando uno termina la Biblia, a leerla en el Apocalipsis, uno rápidamente quiere nuevamente regresar a Génesis porque se dio cuenta que cuando llegó al Apocalipsis ya no se acuerda de los eventos que sucedieron en Génesis, ¿verdad? Entonces uno nuevamente quiere comenzar al Génesis. Y así quiere ir por los salmos, porque muchas veces uno dice, bueno, me acuerdo de tal palabra que dicen los salmos, pero no sé dónde está, ¿verdad? Entonces también nos ayuda mucho en la memorización. Cada vez que leemos, que pasamos tiempo en las escrituras, eso también nos ayuda cuando pasamos nuestro tiempo en el devocional, ¿sí? Ahora, si ya has leído toda la Biblia, ahora escoge un libro de las escrituras que sea intencionalmente dirigido hacia alguna necesidad que identificas en tu madurez cristiana, ¿sí? Tú dices, bueno, yo ya leí toda la Biblia, ¿sí? ¿Y ahora qué hago? ¿Ya se terminó? No, pues bueno, ¿sabes qué? Es bueno, ¿sí? Que tengas la oportunidad, una vez que tú dices, bueno, ya leí toda la Biblia, bueno, ahora escoge un libro de la Escritura y que sea intencional, tal vez dirigido a alguna necesidad específica que tú has identificado en tu madurez en Cristo. ¿Sí? Tal vez leer Salmo, muchos lo recomiendan, muchos lo hacen, leer Salmo. Y uno puede ver, leer Salmo con Primera de Crónicas y Primera de Reyes, ver los eventos y cómo se conectan con la vida de David en cuanto a sus oraciones. Entonces, uno va escogiendo, ¿verdad? Cosas que puede identificar para su vida cristiana y que son necesarias e importantes, ¿sí? Otros pueden escoger los 4 evangelios y dicen, bueno, terminé de esta forma, ahora voy a comenzar a leer la Biblia de esta forma. Ahora, si ustedes se meten en la web, pueden encontrar también allí que hay algunos que pueden recomendar que también se puede leer la Biblia cronológicamente, cómo sucedieron cada evento de la Biblia, que esa es otra forma también de poderla leer. Incluso hay Biblias que son cronológicas, Biblias cronológicas, ¿no? Entonces, tal vez tú dices, bueno, yo ya terminé de Génesis al Apocalipsis, ahora quiero leerlo, ¿verdad? Tengo esta necesidad específica, ¿verdad? Quiero conocer más acerca de cómo está constituida la iglesia, entonces me voy al libro de Hechos, voy a leer el libro de Hechos, voy a pasar tiempo allí, lo voy a estudiar. O si no, también voy a escoger las cartas paulinas, voy a estudiar la Biblia de Pablo, cómo fue este gran hombre, este misionero, qué es lo que hizo y cómo Dios lo utilizó, ¿verdad? Entonces ya una vez haber leído todo, tanto de Génesis al Apocalipsis, ya me voy a una necesidad o un área específica de mi vida que necesita en mi tiempo devocional. Entonces, la cosa es que nosotros podamos entender que en realidad la Biblia es uno de los mejores libros y muchas veces nosotros hacemos esto de la lectura un poco aburrida, pero en realidad somos nosotros, más no la Biblia. Entonces, porque la Biblia está allí. Ahora, escoge una sección completa del libro. Cuando hablo de esta manera, me refiero a que cuando leas algún libro de la Biblia, no te conformes con 5 versículos o que pienses que debes leer solo un capítulo o 2. La Biblia para nosotros hoy está separada en capítulos, versículos y títulos y subtítulos, cosa que no estaba allí anteriormente para la nación de Israel ni para los primeros cristianos. Esto quiere decir que cada libro de la Biblia fue entregado a nosotros para ser leída como un libro normal. Y lo ideal sería, por cierto, lo ideal sería es que cuando escojas
un pasaje para tu devocional, te asegures de que el pasaje no es una idea suelta. O sea, no es un discurso sin terminar o un relato sin concluir. Por ejemplo, el libro de Ruth, ¿sí? Está diseñado de una manera particular. Cada capítulo, ¿sí? Del libro de Ruth, ¿sí? Nos cuenta un evento que podemos leer con facilidad. Es decir, podríamos leer el libro de Ruth en 4 días. Sucede la misma dinámica con el libro de Salmos, por ejemplo. Cada salmo se puede leer por capítulo y listo, ¿sí? Pero pensemos en un relato de Juan, como en el capítulo 9, ¿sí? Si analizas el relato de la sanidad de un hombre ciego de nacimiento, ahí en Juan capítulo 9, esto no termina al finalizar el capítulo 9, sino que termina realmente en el capítulo 10, versículo 21. Entonces, esto en cuanto a coger una sesión completa del libro, esto no es una camisa de fuerza, ¿sí? Que se debe hacer así, porque puede que la lectura te haya llevado a meditar en los primeros 10 versículos de una forma profunda. Y luego, tú dices, bueno, voy a seguir continuando al día siguiente. Pero sugeriría que para captar, ¿sí? Para captar de forma completa el mensaje del libro y de lo que el escritor está exponiendo, pudiera hacerlo a escoger ideas o relatos completos. ¿Para qué? Para que tú puedas sustraer, ¿sí? Del texto que estás leyendo toda la riqueza posible de él, ¿sí? Espero que este punto se haya entendido, porque creo que es importante para nosotros el hecho de poder escoger una sesión completa de un libro, ¿verdad? Allí dimos el ejemplo. Está el ejemplo de Ruth y está el ejemplo de Juan, capítulo 9, terminando en el capítulo 10, 21, y también todos los salmos, ¿verdad? Ahora, la otra cosa también es poder identificar para nosotros, poder identificar los puntos claves del pasaje. Si bien es cierto, la Biblia posee diferentes tipos de literatura, ¿sí? Creo que la mayoría de ustedes ya lo saben, ¿no? Por eso le dije que la Biblia es tan rica y nutritiva para nosotros, porque en ella hay poesía, en ella hay discursos, en ella hay narrativa, y para cada una de estas categorías hay herramientas útiles que nos pueden ayudar para que nosotros podamos extraer verdades, ¿sí? De cada texto, ¿sí? Así que, por ejemplo, mire, una verdad es que nosotros, primero, podamos identificar el personaje clave. Incluso, ten en cuenta el nombre de ellos, ¿sí? Aquí va otro, ¿no? Cuando tú dices, bueno, ¿qué hago? Bueno, identifica los puntos clave, ¿sí? Escoge un pasaje, escoge un libro, y tú dices, bueno, voy a identificar con mi cuaderno, si tienes la oportunidad, ¿verdad? Voy a identificar los personajes claves aquí. Bueno, si es Pedro, si es Dalila, si es Sansón, si es Ezequiel, si es Mateo, si es Adán, si es Eva. Bueno, voy a identificarlos y los voy a anotar. Voy a poner allí personaje clave. Ahora, incluso ten en cuenta el nombre de ellos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Esto puede llegar a ser un elemento muy enriquecedor para nosotros al leer el texto. ¿Por qué? Porque no solo lo estamos leyendo, ¿sí? Rápido para cumplir, sino que en realidad estamos tomándonos el tiempo para identificar esos pasajes, ¿sí? Personajes. Ahora, en la ciudad, ¿desde qué ciudad se está escribiendo esto? ¿Desde qué territorio? Si puedo y tengo la oportunidad, bueno, me voy aquí, bueno, voy a ver dónde queda Palestina. Voy a ver las Palestinas en tiempo de Jesús, me voy al navegador, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso nos puede a nosotros ayudar a contextualizar mucho más lo que el autor escribe, incluyendo la fecha, el tiempo, la cual se nos habla en el momento, ¿sí? Lo tercero es identificar palabras clave, tales palabras que se repiten, es decir, palabras que ves intencionalmente que están ahí repitiéndose, ¿sí? Verbos imperativos que demandan una respuesta del lector o su audiencia. De hecho, hay frases que se repiten en el texto que puede ser muy interesante. Siguiente, si lees una narrativa,
como la de Jesús, como la de mujer samaritana, allí en Juan 4, analiza con entendimiento las preguntas y respuestas de los personajes. ¿Sí? La otra cosa es tener en cuenta los conectores que se utilizan, por ejemplo, por lo tanto, pero, sin embargo, etc. ¿Y sabes qué? Cuando leía la Biblia así, de manera rápida, ¿sí? No les prestaba atención. ¿A qué cosa? No le prestaba mucha atención a estos conectores. Pero esto es muy importante, ¿sabes? Para no mutilar la idea que el autor bíblico está desarrollando. Por ejemplo, ¿sí? En la segunda carta de Juan, le dice a sus discípulos que se mantengan cumpliendo el mandato de Cristo, versículos 5 al 6. Pero la razón por la que lo dice está desde el versículo 7 al 11. Esto es importante porque captamos la idea que quiere transmitir Juan en realidad. ¿Sí? Ahora, no sé si ustedes todavía están conmigo porque no puedo ver que todos tienen su cámara encendida, pero me gustaría, a ver, estamos ya en la sesión, sí, estamos ya casi comenzando la 4, ya casi vamos a terminar, vamos a hacer parar aquí, pero me gustaría con ustedes poder abrir las escrituras e irnos a Oseas. Vámonos al libro de Oseas, capítulo 11. Oseas, capítulo 11. Y leeremos los versículos del 1 al 7. Me gustaría que ustedes me acompañen en la lectura, los que pueden hacerlo. Oseas, capítulo 11, versículo del 1 al 7, por favor. Ahora, en esta lectura también me gustaría que puedan participar aquellos que deseen. Vamos a identificar personajes clave, ¿sí? Vamos a identificar la ciudad, territorios, ¿sí? Vamos a identificar algunas palabras claves, ¿sí? Y vamos también a ver si hay conectores aquí en esta lectura que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, el tiempo es abierto. Si usted quiere encender su cámara, si todavía no está en la cama, arropado allí, y quiere encender su cámara, puede hacerlo y poder participar. ¿Sí? Voy a leer. Oseas capítulo 11, versículo del 1 al 7. Cuando Israel era muchacho, yo los amé, y de Egipto llamé a mi hijo. 2. Más. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerio. Versículo 3, por favor. Parece que me han dejado solo. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Cuatro, gracias. Con cuerdas de amor humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos con los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Gracias. Dice, sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Asiria. Gracias. 6. En sus ciudades se
blandirían espadas que destrozarán los barrotes de sus puertas y acabarán con sus planes. Gracias. 7. Pues mi pueblo está decidido a abandonarme. Aunque me llaman el Altísimo, no me honran de verdad. Ok, muchas gracias. Ahora pensemos en la diapositiva que ustedes tienen allí en sus pantallas con referente a la lectura. ¿Me pueden ayudar a identificar cuáles son los personajes o el personaje clave? ¿Hacia quién está o va dirigido? ¿Y qué le está diciendo el Señor? ¿Qué le está recordando aquí? El amor del Señor hacia ese pueblo. Sí, correcto. ¿Y a qué pueblo? Bueno, veo que a mí, aquí en mi pantalla se me aparece Josué. Josué, ¿a qué pueblo le recuerda el Señor? Ahí veo. ¿A qué pueblo le recuerda su amor? Es Israel. Sí, correcto, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿ustedes piensan que Dios ha dejado de amar a Israel según cómo comienza la lectura? Cuando dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Creo que no se refiere a que haya habido una pausa de su amor, sino que al amor que es del presente ya existía. O sea, el amor que les tiene ahora es un amor que ya estaba desde que los tomó de Egipto. Ujú. Ahora, seguro nosotros en nuestro tiempo devocional no escogiéramos o no escogeríamos un pasaje así, ¿cierto? Nosotros escogiéramos un pasaje como Salmos para meditar, escogiéramos un pasaje de las cartas paulinas o escogiéramos un pasaje de Proverbios o Eclesiastés, ¿cierto? No lo digo porque no lo escogeríamos, pero normalmente nosotros iríamos por algo que realmente se ajuste o vaya a nuestra necesidad, algo que pueda suplirlo de la manera más rápida, ¿cierto? Pero si uno lee esta porción de las Escrituras, ¿verdad? Primero lo que Dios hace, ¿qué hace? Es recordar ese amor que lo tuvo y lo tiene. ¿Para quién? Para su pueblo. Pero también, si nosotros podemos leer detenidamente el versículo 7, ¿verdad? Uno lee del 1 hasta el 6 y uno ve que Dios habla con un poco, se podría decir, de un poco, de un tono molesto, si se podría decir, porque uno lee el versículo 7, dice, entre tanto, mi pueblo está adherido, o sea, está bajo la rebelión contra mí. Y luego allí hay un punto y coma, ¿verdad? Estoy leyendo la Reina Valera, dice, aunque me llaman, o sea, me llaman a mí el Altísimo, ¿qué dice? Ninguno absolutamente me quiere dar el lugar, poner allí el lugar que merezco como Dios, ¿cierto? Ahora, uno va leyendo esto y uno puede parar su lectura allí, cerrar la Biblia allí, pero uno se va con ese sabor amargo, ¿verdad? Sabor amargo de que no se saborea mucho la gracia o el perdón o la compasión de Dios, por decirlo así. Pero si uno avanza hasta el versículo 9, ¿verdad? El versículo 9
Dios habla nuevamente. ¿Y qué dice allí? El versículo 9 dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Entonces, si es cierto, se puede ver que Dios está mostrando cómo se siente, pero también puede mostrar que aquí también Dios muestra su gracia en medio de todo esto, ¿no? Es dirigida para nosotros, ¿sí? Entonces, identificamos ya los personajes clave. Como dije, eso es bueno para nosotros en nuestro tiempo devocional, identificar los personajes clave, las ciudades, el territorio, ¿verdad? Y tener en cuenta los conectores, el por lo tanto, pero, sin embargo, eso es muy bueno para nosotros, ¿sí? Ahora avancemos, ¿sí? Aquí hay otro buen punto para nosotros, es realizar preguntas para reflexionar del texto. Una vez que nosotros identificamos, ¿verdad? Una vez que nosotros identificamos el texto, ¿sí? Es bueno para que nosotros podamos reflexionar, es bueno que podamos hacernos preguntas, ¿sí? Y cuando veas un nombre en el texto, pregúntate, ¿qué significa el nombre de ese personaje? ¿Sí? ¿Qué significa Adán? ¿Qué significa Eva? ¿Qué significa Salomón? No te quedes con esa duda, ¿sí? No te quedes, sino que pregúntate, ¿qué significa este nombre? ¿Sí? O ¿qué significa esta ciudad geográfica donde está ubicada? ¿Sí? Este lugar, ¿qué significa? Entonces, hacerse preguntas es muy bueno, porque no te quedes con eso, sino que no solo que dices, bueno, ya leí, ya tuve mi tiempo devocional, ya leí, sino que, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Sí? Y si no entiendes una palabra, no la dejes pasar, ¿sí? No la dejes. Ah, es que no entiendo. ¿Qué significará cuerdas de amor? ¿Qué significará eso? No entiendo. Bueno, hay muchas buenas herramientas, ¿sí? Muchos buenos diccionarios aquí en la web, ¿sí? En el internet. Entonces tú vas, bueno, ¿qué significa cuerdas de amor? Tú te das cuenta que ahí te va a dar el significado, lo que en realidad estás buscando, ¿sí? Entonces, eso es algo también, ¿sí? No diga, bueno, ya está, ya terminé, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir esa frase? ¿Qué quiere decir la frase cuerdas de amor? ¿Sí? Alguna frase tienen sentido para el judío o para el griego de aquella época, ¿sí? Esto también es algo muy, muy importante. Esto es importante a la hora de interpretar las escrituras. Es necesario que nosotros también lo entendamos en nuestro propio lenguaje hoy para comprender lo que el autor quiso decir. En este caso, es bueno también contar con varias versiones de la Biblia. Bueno, tal vez no vas a tener en tu casa varias versiones de la Biblia, pero sí puedes tenerla, yo creo que en tu aplicación del celular. Ahí puedes tener varias aplicaciones, hay varias versiones de la Biblia y ahí puedes ver las comparaciones que hay, ¿sí? Ahora, cuando veas algo totalmente ilógico que esté en el pasaje o algo que pareciera salir de repente, como por ejemplo que Lucas haya relatado la somnolencia de Éutico en medio de un discurso de Pablo, allí en Hechos 20, del 7 al 12, pregúntate, ¿por qué Lucas colocó este relato en su libro? ¿Sí? ¿Por qué Lucas colocó este relato en su libro? ¿Sí? Ahora, Marjorie, veo que prendiste tu cámara. ¿Puedes leerme Hechos, por favor? Hechos 20, del 7 al 12. Hechos 20, del 7 al 12. Hola, ¿cómo estás? Bien. Buen día. Hecho del 7 al 12, Hechos ¿no? 20, del 7 al Ay, 12. Gracias.
Ya, un ratito, Hechos 20. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando. ¿Y cómo iba a viajar el día siguiente? Siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta baja, a ver, el cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminando con mucha lámpara que titilaban como Pablo hablaba y hablaba a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana. Le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Al 12, ¿no? Ahí está bien, gracias. Oh, ya. Así que no Perdón. nos sintamos mal cuando Ay, nos dormimos, no nos sintamos mal cuando nos dormimos en el culto. ¿Ah? Cuidado y no vamos a caer por ahí, pero no nos sintamos mal. ¿Sí? Ahora, lo bueno aquí es que parece aquí que es algo completamente ilógico, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿por qué creen que Lucas, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que Lucas coloca este relato en su libro? Y si uno comienza a leer desde el versículo 7, por ejemplo, la pregunta es el primer día de la semana. El primer día de la semana es lunes. ¿Sí? Entonces parece ser que estaban haciendo, iban a tener comunión, o estaban teniendo comunión, ¿no? El primer día de la semana, justamente el domingo, ¿sí? Se reunieron justamente el domingo allí. No lo dice, ¿sí? No dice se reunieron el día domingo, ¿sí? Sino que dice el primer día de la semana, esto dice en la Reina Valera, por cierto, y Mayer leyó otra versión, dice el primer día de la semana, ¿sí? Estaban reunidos y sucedió. Ahora, ¿por qué piensan ustedes? ¿Por qué Lucas coloca este relato aquí en su libro? Algo quería enseñarnos, ¿no? Tal vez no dormirnos en medio del culto, ¿sí? Tal vez no sentarse allí, ¿no? Justamente al borde, ¿sí? Tal vez venir tomando café antes del culto, ¿sí? Pero seguro había una lección aquí para nosotros, ¿no? ¿Sí? O sea, y no tenía cualquier sueño, ¿no? No era solo que estaba por ahí, lo venció. En la versión que tengo dice, largamente estaba vencido del sueño. O sea, que estaba completamente, pero así, dormido. Ahí, ¿sí? ¿Sí? Quinto, lo quinto que también podemos ver es el contexto del libro, ¿sí? Lo cuarto era realizar preguntas para reflexionar acerca del texto y ahora el punto número 5 es el concepto del libro, ¿sí? Ahora recordemos que cada libro, ¿cierto? Cada libro de las Escrituras fue escrito con un propósito. Una vez respondidas las preguntas de reflexión, es necesario nosotros poder recordar el propósito del libro para no extraviarnos del mensaje o intención que tenía su autor original. ¿Sí? Y aquí podemos ver que cómo se conecta, ¿sí? En el contexto del libro, ¿sí? Podernos hacer unas cuantas preguntas, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito del libro por el cual se escribió? ¿A quién está hablando el autor? ¿Sí? Ahora, seguro, muchos de nosotros están pensando, bueno, ¿cómo me puede servir esto que usted está, o lo que estás hablando en mi tiempo devocional? Lo que pasa es que, si bien es cierto, nosotros queremos comenzar nuestro tiempo devocional, pero muchas veces debemos conocer lo básico. Y para algunos de nosotros, muchas veces se nos hace incluso difícil identificar dónde está el libro de Joel. ¿Dónde está el libro de Jeremías, por ejemplo?
necesitamos todavía, que no está mal, muchas veces ir al glosario, ¿verdad? O al índice para poder nosotros poder llegar allí. Muchas veces los campistas, incluso son los que nos ganan, ellos ya saben, llegaron al libro de Mateo más rápido que nosotros, porque nosotros decimos, bueno, ¿dónde está Mateo? ¿Sí? Entonces, es bueno que nosotros podamos entender estos puntos en nuestro tiempo devocional. Ahora, algo que sí he entendido es que no puedes dar de lo que no tienes. Ahora, nosotros vamos al campamento, ¿cierto? Vamos como consejero o como ayudante de consejería, estar allí. Y muchas veces el hacer toda la actividad que hacemos nos tiene tan ocupados que olvidamos lo necesario y lo importante para nosotros, ¿verdad? Sí, es verdad que escuchamos el mensaje, pero siempre pasa lo siguiente, mira, porque me pasa a mí. Siempre estoy pensando, ¿sí? En lo que alguien está enseñando, en lo que la Biblia me está enseñando, pero siempre estoy pensando que eso está dedicado para otra persona, pero no para mí, ¿sí? Entonces, es bueno que nosotros, todo lo que aprendamos, ¿sí? Sea algo para nuestra madurez y para nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Que ese sea el propósito de nuestras vidas, ¿sí? Ahora, ya casi para terminar, nosotros debemos entender el concepto de lo que dice la Escritura, pero también recordar que es un devocional, ¿no? El devocional es el tiempo, es un tiempo de dedicación íntima y exclusiva hacia Dios, ¿sí? Cuando alguien te dice, bueno, ¿cómo está en tu tiempo de devocional? Solo piensa cómo está en tu tiempo de dedicación hacia Dios. ¿Realmente estás dedicando tiempo hacia Él? ¿Sí? Mira, no te asustes, no te entristezcas si tú dices, bueno, yo no estoy dedicando mucho tiempo hacia Dios. ¿Qué es mucho tiempo? Bueno, tal vez para algunos se le hace bien estar 1 hora leyendo, tal vez para otros no. Tal vez para algunos les es muy bueno la lectura, pueden pasar horas leyendo. Tal vez para otros ¿sí? Se le hace muy bien escuchar un podcast, ¿sí? O un mensaje, ¿sí? El uno ni el otro tiene menos valor, ¿sí? Entonces, es tu tiempo con Dios, es tu relación, es el hecho de cómo crezcas, cómo madures espiritualmente. ¿Los dos métodos funcionan? Por supuesto que sí. Si tiene como base en las escrituras la palabra de Dios. Como dije, para algunos se les hace tan difícil leer y está bien. Para otros se les hace tan difícil y duro ponerse unos audífonos y escuchar un mensaje allí o escuchar la Biblia allí. Entonces, son herramientas que hoy tenemos y podemos utilizarlas. Pero lo importante es que nuestro tiempo devocional sea una dedicación íntima. No es que estemos leyendo la Biblia y estemos ocupados en otras cosas, ¿sí? Sino que ese tiempo sea separado y exclusivo para Dios. Y luego, como dije, si está dentro de ustedes, poder tener un cuaderno y un lápiz y con estas preguntas básicas, ¿no? Que antes hicimos en el punto 4, ¿no? ¿Sí? Aquí, en este punto, ¿cierto? Identificar los puntos clave del pasaje. Esto me ha ayudado mucho en mi vida, ¿sí? Mucho en mi vida. Identificar los pasajes, identificar los personajes claves, tener en cuenta el nombre de ellos, tener en cuenta la ciudad, tener en cuenta el concepto histórico en el cual se escribió. Eso me ha ayudado mucho, ¿sí? Mucho. Y sigue ayudándome. Entonces yo por eso quería compartírselo con ustedes. Entender el contexto en el cual se escribió es importante. Claro que tú dices, bueno, yo no tengo tiempo para estar revisando tantas cosas en mi tiempo devocional. Yo solo quiero algo rápido, ¿sí? Bueno, también hay, bueno, ahí están los libros en la librería cristiana. Hay uno que es ahí el pan diario, por ejemplo. Eso tiene una porción de las escrituras y luego abajo hay una meditación. Luego, si quieres pagar un poquito más, hay algo de Charles Stanley que también se llama Mi tiempo con Dios. Luego tiene Charles Swindoll también, ¿sí? Que se llama Devocional. Entonces, hay varios devocionales en la librería, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, es bueno, te ayuda, pero lo mejor sería para ti, como dije, coger un cuaderno y comenzar a escribir. ¿Sabes por qué? Eso te va a ayudar incluso a poder conocer mejor tu Biblia y cuando estás en el campamento, ¿sí? Puedas poder darle a los jóvenes
lo que realmente tú has aprendido, ¿sí? Entonces, yo creo que en eso les podría animar. También conocer el concepto y luego es cómo se conecta con Cristo y el Evangelio. Esa es la parte final de esto, ¿no? Recordar que el corazón de las Escrituras se encuentra en Cristo mismo y su Evangelio. Y para esta etapa de la lectura es necesario hacernos preguntas de reflexiones teológicas como esta. En el caso del Nuevo Testamento, ¿cómo esto se presenta a Cristo? ¿Verdad? ¿Cómo esta historia de Adán y Eva, cómo esta historia del pueblo de Israel, ¿sí? Me presenta a Cristo, ¿sí? Entonces, son preguntas para podernos hacer. Casi al terminar, ¿no? ¿Qué aspectos del Evangelio se pueden ver en el texto? ¿Sí? Por ejemplo, en el pasaje que leímos, ¿sí? Anteriormente. ¿Cómo se puede ver el aspecto del Evangelio aquí? ¿Cómo la identidad que tengo en Cristo me capacita para obedecer también? Entonces, esos son los 6 puntos que quería compartir con ustedes en esta mañana en cuanto al devocional. Como dije, cada uno puede sacar sus propias conclusiones y tal vez, si algunos ya lo hacen, no sé si todavía hay tiempito, pero tal vez algunos si ya tiene su tiempo devocional y le ha funcionado y le está funcionando, tal vez alguien quiere compartir su experiencia con nosotros para podernos guiar en esta caminar. Sí, Steffi. Buenos días. Sí, bueno, yo creo que algo que me ha ayudado mucho a mí a poder tener mi tiempo de devocional es buscar en varias versiones lo que yo estoy leyendo y también adicionarle un comentario, leer comentarios bíblicos también. Uh-huh. Creo que eso es lo que a mí me ha ayudado y también justo lo que decía, siento que yo soy más de hacer devocionales en podcast, escuchando los devocionales. Y les recomiendo a todas las chicas que están aquí a Viva Nuestros Corazones. Es un ministerio hermoso, exclusivo solo para mujeres. Y les animo a escuchar también a Viva Nuestros Corazones. Todos los días hay un nuevo podcast. Y eso, gracias. Sí, gracias, Steffi. Sí, bueno, como para concluir en su tiempo devocional, no se limiten, queridos hermanos, no se limiten, ¿sí? Si bien es cierto, esto jamás pasará, la palabra de Dios jamás pasará, ¿sí? Pero no se limiten. Hay otras herramientas que el Señor ha puesto a disposición. Ahí están los mensajes, las enseñanzas en YouTube. Hay podcasts muy buenos, por cierto, para poderlos incluso hasta, no tienes que pagar una suscripción, descargarlos y tenerlos allí. Y cuando estás en tu andar diario, ¿no? En la universidad, bueno, no vas a estar escuchando en la universidad, tienes que prestar atención o al colegio al profesor. Pero cuando estás en un lugar seguro, cuando estás en un lugar seguro y puedes hacer uso de tu teléfono y tus audífonos, pues puedes estar escuchando, ¿sí? Porque sí te ayuda muchísimo, ¿sí? Pequeñas meditaciones en tu vida, ¿sí? Porque eso te va a ayudar, ¿no? Cuando alguien te diga, no sé quién está encargado, pero Daniel o Jennifer o Denise te digan, bueno, Nicole, mañana tienes que preparar el devocional para las chicas. Esto no te va a sorprender a ti porque tú dices, bueno, sí, ya creo que puedo hacerlo. ¿Sí? Cuando mañana le digan a José, tú tienes que llevar el devocional con los chicos. Esto no te va a sorprender a ti. Tú dices, no, yo no quiero porque no sé, ¿verdad? Así que el devocional es lo que el Señor me ha enseñado, ¿sí? Es el tiempo de mi dedicación íntima con Dios. Bueno, ¿qué te enseñó? A alguien le pregunté yo,
le estaba pidiendo que compartiera un devocional y le dije, bueno, no tienes que traer algo que no has aprendido, porque el tiempo devocional es traer algo que tú has aprendido y lo que el Señor te está mostrando y enseñando a ti, ¿sí? Y eso lo encuentro y eso lo gano en mi tiempo de dedicación con Dios, ¿sí? Entonces, muchas gracias por la oportunidad y termino orando ya. Padre y Dios eterno, eres bueno, Señor. Nos colmas, Señor, cada día de tus bendiciones, Señor. Y nos das pruebas, Señor, en nuestro caminar diario también. Gracias por tu palabra, Señor, que nos sustenta cuando tenemos éxito o cuando fracasamos, Señor. Gracias porque ella es nuestro mayor consuelo y refugio, Señor. Gracias por Cristo Jesús que murió por mi pecado, Señor, por lavarme y darme nueva vida y hacerme su hijo, Señor. Gracias por la promesa de tu Espíritu Santo de morar en mi vida, Señor. Señor, deseo y anhelo conocerte mejor. Amén.